El profesor Miguel Ancho Pena González es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, en Teología Dogmática, en el año 2001, con premio extraordinario. Es doctor en Historia, sección Historia Moderna, por la misma universidad en el año 2007. Es profesor titular de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro del Consejo Asesor del Corpus Hispanorum de Pace, asesor científico del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX de la Universidad de Salamanca, miembro de proyectos internacionales de investigación, sobre todo de universidades hispánicas de los siglos XV al XIX. Es también bibliotecario general de la Pontificia Universidad de Salamanca y director del Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas Fray Luis de León de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su línea de investigación es la esclavitud en América, pensamiento hispánico, la Escuela de Salamanca y las independencias americanas. Tiene muchísimas publicaciones. Yo quisiera que el profesor Miguel Ancho Pena, cuyo tema de la conferencia suya, de la ponencia, es el contexto de San Juan de Ávila, nos deleite a todos con este estudio que ha realizado. Muchas gracias. Quisiera, como los intervinientes anteriores, comenzar dando las gracias a don Demetrio y a los organizadores del Congreso por la oportunidad, una vez más, de hablar de una figura que ya no es de Montilla ni de Andalucía, sino que es universal y, por tanto, que requiere una atención que recupere ese espacio. Sin perder más tiempo para poder aprovecharlo en lo que esto supone, quisiera hacer un matiz sobre el título, entendiendo que figuras complejas y figuras amplias, como es la del Santo Doctor, suponen necesariamente una revisión a la hora de plantear aquello que proponemos. Por tanto, en vez de hablar únicamente del contexto de San Juan de Ávila, mi intención es hablar de tiempos y vivencias en San Juan de Ávila, entendiendo tres lugares singulares en su formación y, por tanto, objetivando desde ahí: Salamanca, Alcalá y Sevilla. Por tanto, planteando esa dificultad en una figura que no es fácil y es profundamente oscura, como sabemos, su vida hasta esa conversión singular, después del proceso de conversión, que será su ordenación y la renuncia a sus bienes, y a partir de ese momento una vida mucho más conocida. Voy a dividir, por tanto, en esos tres ámbitos que he señalado, haciendo especial hincapié en aquello que puede ayudar a la comprensión, por tanto, evitando repetir cosas que ya están dichas y también intentando de alguna manera proyectar alguna novedad que nos permita intuir al menos quién era ese joven de una sensibilidad especial que se deja subyugar totalmente por el amor de Dios. Y en este sentido coincide en el contexto universitario del despertar de nuevas sensibilidades y de nuevos intereses, la experiencia que se vive en los orígenes y en los comienzos del siglo XVI, en el contexto salmantino y en el contexto alcalaíno. No olvidemos en este sentido lo que había supuesto en una universidad como la de Salamanca la intervención del legado pontificio, el cardenal Luna, cuando a Salamanca le da los mismos privilegios que tenía la Universidad de París, la licencia ubique docendi, lo cual suponía una apertura de amplitud para aquel centro universitario y, por tanto, algo que la sigue convirtiendo en la alma mater salmantina hasta la actualidad.
Por otra parte, no olvidemos la singularidad que supone el año 1492, que está imbuido y que repercute significativamente en los años posteriores en lo que supone esa novedad, ese mundo de encuentro, la expulsión de los judíos, bueno, todas esas realidades que conocemos y que repercute sobre grupos minoritarios. No olvidemos también Nebrija y esa gramática a la que ayer se hacía referencia también, dedicada a Isabel la Católica, por tanto, con una clara intencionalidad y con un claro proyecto. También en ese contexto la imprenta y un detalle que me parece de singular importancia. El siglo XV era y había sido un momento de crisis, un momento de cambio, un momento de búsqueda de nuevas formas sacerdotales y religiosas y, indudablemente, los resultados se obtendrán en el siglo XVI de manera admirable, constante y novedosa. Por tanto, mi intento es, como historiador, desde una clave de teología y teología espiritual, proyectar, por tanto, esas novedades, configurando también en los conflictos externos en los que nos ubicamos. El primer contexto, Salamanca. Por tanto, un estudio salmantino que, según se dice, y así es, la formación de San Juan de Ávila corresponde a una etapa previa a lo que se considera como el gran momento salmantino. Digo, así se considera, entendiendo que el gran momento salmantino comenzaría en 1526, en el momento que el maestro Francisco de Vitoria asume la cátedra de Prima de Teología. Pero no cabe duda que la Universidad de Salamanca, ayer se ponía de relieve, si algo es una universidad del derecho. Cuando hablamos de una universidad del derecho, estamos hablando necesariamente, en primer lugar, de los cánones y en segundo lugar de las leyes. Esa va a ser la línea fundamental salmantina, teniendo en cuenta que habrá un gran esplendor de un siglo vinculado especialmente a la teología. Por tanto, llega el maestro a Salamanca a realizar estudios de leyes, como sabemos. El estudio de las leyes no requería unos estudios de artes, por lo cual ingresa, o podemos intuir que ingresa directamente en esa realidad. Ayer hacía referencia el profesor Martínez Millán a los intereses que le llevarán a Salamanca. Por tanto, el sentido práctico de la familia y la ubicación en cargos de la burocracia hispánica, y esto pues es indudable que así sería, ¿no? Y un detalle importante para aquellos que nos hemos acercado al estudio de la historia de las universidades. San Juan de Ávila es un manteísta, un alumno que va por libre, que no está dentro de un colegio becado, tiene el arropo familiar, económico, pero por tanto se configura entre ese gran número de aquellos que se sentían de alguna manera libres. Salamanca, me atrevo a decir, que es un periodo para San Juan de Ávila de asimilación y de contraste. Por tanto, cuestionando y volviendo de alguna manera a esa cuestión que surgía ayer de las leyes negras. Es un momento para él de discernimiento personal y que le llevará hacia nuevos caminos. Pero le lleva hacia nuevos caminos indudablemente después de 4 años. ¿Qué supone, por tanto, en un entorno universitario de comienzos del siglo XVI el estudio de las leyes? Lo primero de todo, un acercamiento al método de formación itálico por medio de glosas y comentarios, volviendo a las autoridades y a los textos, pero siempre con una mirada particular hacia la praxis, elemento que indudablemente va a estar presente en todo el proyecto avilino. Digo, por tanto, ya señalando tiempos y vivencias y, por tanto, elementos que pueden estar presentes en su proyecto posteriormente. No cabe duda que todo el estudio, tanto de leyes como de cánones, estaba sustentado a partir de un discurso y de un método dialéctico. Por otra parte, en este contexto sabemos
que había una insistencia fuerte por parte de los reyes, que querían atraer y querían aprovechar a esa burocracia, a esa élite pensante singularmente formada y que por tanto aportará de manera singular en esa realidad y en ese mundo. No cabe duda que en ese sentido, desde la monarquía, para lograr un oficio de justicia, se requería, esto es interesante para poder ver lo que suponía, haber cursado derecho civil o canónico claramente durante al menos 10 años, es decir, ser licenciado en leyes o ser licenciado en cánones. Por tanto, está claro que San Juan de Ávila o se va por la tangente o, más claramente, le preocupan otras cosas. ¿Qué cátedras cursaría el santo doctor, el santo maestro en Salamanca? Evidentemente las de prima y vísperas. Prima suponía el digestum infortiatum, por tanto, la visión clásica del derecho romano, y en vísperas el digestum novum, fundamentalmente la interpretación de Justiniano y, por tanto, una amplitud de pensamiento sustentado en las raíces del pensamiento clásico. Las cursatorias, las otras, podríamos decir, asignaturas que cursa, serían de instituta, código, digesto viejo y posiblemente, aunque no con seguridad, la de volumen. Esto sería, digamos, la formación oficial obligatoria para un legista. Pero sabemos que al mismo tiempo Salamanca insistía a sus alumnos en la participación en lecturas extraordinarias, en actos de disputas, reelecciones y una cuestión realmente significativa que en Salamanca va a tener una importancia trascendental. Los alumnos tenían la libertad de completar el resto de su currícula a partir de aquello que consideraran más importante. Por tanto, asistiendo a clases de cánones, clases de teología o aquello que les supusiera como más sugerente. Por tanto, en este sentido, insisto en un último detalle, esa formación legista estaba sustentada a partir del mos italicus, es decir, la manera tradicional de estudiar las leyes, como he dicho antes, dependiendo de las autoridades, pero que suponía una práctica del derecho que llevaba consigo una fuerte libertad en la metodología a la hora de plantear y cuestionar. Creo que esto es el elemento más significativo que podemos aportar hoy desde el contexto salmantino, pero añado dos pequeños detalles más antes de pasar a la Universidad de Alcalá. Los estudiantes, todos colegiales y manteístas, asistían de manera ordinaria a sermones, cofradías, profesiones y, especialmente, tenían una atención en la confesión sacramental. Creo que esto es un elemento especialmente importante. Los estudiantes estaban configurados en cofradías, en naciones. Estas naciones eran un arropo dentro de una vida distante del hogar, distante de la familia y distante de los propios intereses. Y funcionaba como una gran institución de beneficencia y podríamos casi decir en palabras de hoy de seguridad social, en la enfermedad, en las necesidades religiosas, incluso tenían un templo de referencia en el que se reunían. Desgraciadamente, a la que él pertenecía, la de La Mancha, no podemos implicarla, que estaría vinculada con el territorio de Murcia. Insisto en esto porque necesariamente, incluso el confesionario, tuvo que jugar un papel muy importante. Los estudiantes salmantinos, de manera ordinaria, se solían confesar en San Francisco el Real, en el convento más importante que la observancia franciscana tenía en la península ibérica, el Gran Estudio General. Por tanto, esa sensibilidad austera pudo influir también en sus amores de primera hora. Paso con esto, o voy llevando a la figura del Santo Maestro hacia Alcalá. Desgraciadamente nos quedan ahí dos lagunas que me parecen fundamentales y que sería necesario para poder construir sus tiempos y vivencias. ¿Qué leyó en ese retiro de 3 años en Almodóvar del Campo, por una parte?
Y por otra parte, ¿dónde o en qué institución San Juan de Ávila tuvo una experiencia de vida regular? Preguntas, desgraciadamente, que no podemos contestar, al menos todavía. Regresa a las aulas de un proyecto nuevo, marcadamente diverso del salmantino, donde ya no era solo un cambio institucional, sino que había un profundo cambio personal por su conversión, y realiza, como sabemos, estudios de artes y de teología. Se vive lo nuevo, identificado con lo cristiano, abierto a una búsqueda sincera de la verdad, en una vida profundamente recta y por tanto que lleva a la oración y a la ascesis, con un profundo evangelismo que promovía obras de piedad, y no era simplemente una reforma de costumbres sociales, sino un sincero acercamiento al conocimiento cristiano, un intento y una propuesta de vuelta a la Iglesia primitiva y a un modelo más auténtico y original. Esa expresión que lo llena, ¿no? Reforma in capites et in membris. La formación de los clérigos como una prioridad desde un modelo, insisto, de humanismo cristiano, identificado no solo por el gran proyecto de la políglota de Cisneros, sino también, y ayer se ponía de manifiesto, y aquí puede estar una de las claves, por los grandes proyectos de edición de las obras de los Santos Padres, de Florilegios a Opera Omnia. Por tanto, el Santo Maestro se vincula en una ordimbre afectiva hispana y se mueve en ese contexto. Un modelo académico, ayer se insistía, inspirado en París, en el nominalismo y en una teología nueva. Y el nominalismo no era solo un problema de pensamiento dialéctico, sino que suponía una base de comprensión doctrinal de mayor calado y al mismo tiempo de mayor repercusión, y por lo mismo de mayores herramientas para el estudio. Cisneros, con mucha conciencia, había liberado la dependencia de las clásicas escuelas. Por tanto, se recuperaba una enseñanza de teología especulativa con una orientación humanística y profundamente pastoral. Tres figuras que conocemos, pero en las que quiero insistir en este momento. Tres maestros que indudablemente configuraron de alguna manera la vida del Santo Maestro. Domingo de Soto, con quien estudiará súmulas y lógica, un inciso que todavía no era dominico, esto es un detalle importante, por tanto es un clérigo. Y la elección del maestro, esto es otro detalle singular, no la hacía los propios planes de estudio, sino que después de escuchar los primeros días en las aulas a los dos maestros que iban a cursar esas asignaturas durante el año, el alumno optaba por uno de ellos. Es decir, San Juan de Ávila escoge asistir a las lecciones de Domingo de Soto. Conocemos cómo Fray Luis de Granada resalta la relación entre ellos, y de Domingo de Soto podemos resaltar la preocupación por los problemas prácticos, las cuestiones físicas, constructivas, como no, presentes también en el Santo Maestro, preocupación por los temas americanos, por los pobres en Castilla. Es decir, no se va a tratar solo de una relación intelectual, de una relación académica maestro-discípulo, sino que ahí podemos intuir una presencia y una sensibilidad social. Al mismo tiempo, Ávila y Soto aparecen como figuras y como buscadores íntegros y cabales, en un ambiente propicio para la vocación y para el discernimiento de la vocación personal,
y para la puesta en marcha de un ministerio apostólico. Un Soto que tiene ya 30 años, es un hombre maduro, formado y atrayente, y casi podríamos decir carismático, como luego tendremos que decir sinceramente y con admiración de San Juan de Ávila. Juan de Medina, por su parte, supone... Perfecto, me tengo yo. Juan de Medina supone la lógica y supone la vinculación con la tradición nominalista que viene de París, en este sentido con Gabriel Biel, una devoción moderna que se había tamizado a partir de Francisco de Asuna por medio del sentido práctico y del intimista, y el método propuesto suponía sabiduría, arte de amar, teología mística, en definitiva, una espiritualidad afectiva. Al mismo tiempo, Ávila será el primero en configurar, según se ha dicho, y así es, una cátedra de teología positiva, pero que tenía ya sus antecedentes en un proyecto alcalaíno donde esto ocupaba un papel importante. Las lecturas en la imprenta de corte devocional influirán de manera significativa y marcarán una metodología práctica singular. Por tanto, insistiendo, ese autor, Juan de Medina, como ayer se nos hacía referencia, estaba utilizando a Gabriel Biel y, por tanto, entrando en todo el contexto de la devoción moderna y abriendo un horizonte novedoso, insisto, tamizado a partir de la figura de Osuna. Un elemento que ha sido intuido. Se nos suele hablar en las biografías de San Juan de Ávila que 3 son sus maestros fundamentales. El tercero es Pedro Sánchez Ciruelo y normalmente no se ha dicho más. ¿Quién es Pedro Sánchez Ciruelo? Pedro Sánchez Ciruelo es un autor conocido fundamentalmente por su vinculación con la astronomía y la matemática, pero que curiosamente el cardenal Jiménez de Cisneros lo llama a Alcalá como catedrático de prima de teología de Santo Tomás. Por tanto, un teólogo que se había formado en Salamanca y en París, es él precisamente el que trae a Alcalá el métodus parisiensis, es decir, la aplicación de un sistema más práctico y donde el alumno va a tener una iniciativa mayor por medio de relecciones de dialéctica en el aula y, por tanto, de disputas y actos públicos que ayudan a un discurso más ágil. Ya Ciruelo lee a partir de la suma, no de las sentencias, aunque siguen manteniendo formalmente las sentencias como el texto oficial. Un teólogo que también se ha de insistir, proveniente del clero secular, no del clero regular. Un escolástico no secuestrado por las escuelas, el único autor de Alcalá que le opone algún pero a Erasmo, lo cual es significativo. Un hombre ansioso, preocupado especialmente por la acción apostólica y que tiene un especial interés por la escritura, pero no solo fruto de un renacimiento bíblico filológico, sino que por el papel que ésta ocupará en orden a la formación de la fe cristiana. ¿Cuáles son sus aportaciones teológicas? Que estoy convencido que es la novedad que puedo aportar, que incide singularmente en la vida del santo doctor. Sus trabajos teológicos están relacionados con la escritura, con la espiritualidad, con la formación. Ese sería un primer bloque, tal y como yo lo entiendo, y un segundo relacionado directamente, y esta es la mayor novedad, con la formación y con la espiritualidad del clero diocesano, del clero secular. Varias de sus obras son escritas ya cuando el maestro Ávila no está en Alcalá, pero le había dado clase en aquellas aulas. Traducciones de la escritura desde el hebreo y una obra sobre el confesionario que mira a una práctica pastoral tanto pensando en el confesor como en el penitente, por tanto proyectando esa sensibilidad doble, y lo que yo creo que es la cuestión más significativa.
dos elementos. Por una parte, la contemplación sobre los misterios de la pasión, una espiritualidad clásica renacentista castellana, la veremos luego considerada en 1536 en San Juan de Ávila con el Contentus Mundi, traducido por él en la cárcel sevillana, y la gran aportación. El maestro Sánchez Ciruelo tiene una obra que se titula en su traducción La muy egregia exposición sobre el misal romano. Este sería el título. ¿Qué hace en esta obra Ciruelo? Plantea una explicación doctrinal y ascética sobre el misal y el oficio de las horas. Pretende, por tanto, ayudar al clero en vistas a una mayor y a una más eficaz vivencia de su ministerio, y que esto se haga conociendo qué celebra, por qué celebra y cómo celebra. Es decir, configurar una espiritualidad secular del sacerdote, con una profunda preocupación teológica, ascética y pastoral, ante un clero que, en su gran mayoría, no era consciente de los misterios que celebraba. Afirmará que la liturgia conmemora las múltiples y diversos acontecimientos del pueblo de Dios dentro de la historia del hombre y, por tanto, propone una filosofía Christi con la intención de formar en el cristiano y en el presbítero a un hombre cabal y entero. Podríamos seguir viendo detalles, pero dos palabras simplemente sobre el contexto sevillano, donde evidentemente ayer ya vino abordado la parte más significativa. En las actas aparecerá todo con los detalles y las relaciones a otros tiempos y vivencias. La figura es Fernando de Contreras, pero no cabe duda que los ardores misioneros desde ese ideal evangélico, la renuncia a la posibilidad de una promoción, desde Ávila renuncia a ser un académico, a ser un canónico o un prebendado, renuncia a ser un párroco y es un clérigo itinerante dedicado a la predicación del pueblo de Dios. Por tanto, desde una opción que tenía su vinculación posiblemente también con el mundo judeo-converso, y un hombre entregado sin hacer acepción de personas, con profunda autonomía e independencia, centrado en lo esencial a partir de la experiencia de la cárcel, y donde el apostolado, igual que en Fernando Contreras, vendrá configurado desde el ejemplo, la palabra y la pluma. Sí, una última insistencia, los dominicos de Sevilla, donde Domingo de Baltanás ocupará un papel esencial como gran predicador, intuyendo lo que va a ser esa sensibilidad, la enseñanza del tomismo, que en él tanta importancia va a tener, y la preocupación por una espiritualidad personal. No he insistido, no queda tiempo para referir el problema entre Sevilla y Granada. Concluyo, dos ideas. No cabe duda que estamos ante una figura profunda, rica, compleja, emocionante, en definitiva. No es fácilmente clasificable, lo cual lo hace todavía más atrayente. San Juan de Ávila creo que no es un promotor de innovaciones ni de novedades. San Juan de Ávila es un profundo recreador, un reorganizador consciente, creativo y siempre sorprendente, con una honda y profunda preocupación apostólica, que tiene una fuerza de atracción grandísima, siempre marcada por la preocupación social, que no mira solo a la educación, sino a un proyecto integral donde fe y vida caminan de la mano, y donde, por último, Salamanca lo configura desde un pensamiento clásico, ordena su cabeza para pensar y para escribir, y donde lo nuevo proviene posiblemente de ese contexto salmantino y de sus maestros y de los movimientos espirituales y de los grupos espirituales que en esa ciudad y en ese momento tenían lugar.